por favor. Bueno, es que es un temazo. A ver, Sí, es un temazo. vamos a un ejercicio hipotético. Si hoy fuera legislador, me dijeran, ¿tú qué harías con este artículo 77? Les diría, hoy en día tiene poco sentido determinar las reparaciones atendiendo a si es un acto positivo o negativo de la autoridad. Eso no me dice mucho. El mismo error, por cierto, lo trae las medidas tutelares, donde decían, procede contra medidas positivas, pero omisivas no, porque daríamos efectos restitutorios. Es el mismo vicio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la remediación depende de la naturaleza de la violación. Sí, 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 totalmente. No, y esta se puede dar por omisión o positivos. Pero acuérdate que también Juan Pablo citaba al principio algo muy importante, la reforma del 6 de junio de 2011. ¿Sí? De ahí viene. De ahí viene. Ahí viene. Entonces, a ver, pero estamos en un medio de control constitucional de derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que empezar a clasificar es justamente lo que referiste. ¿Cuál es la obligación Eso. violada del derecho humano? Los derechos humanos no tienen una obligación única. No, no, no. Tienen un abanico complejo obligacional que imponen tanto obligaciones de hacer como de abstenerse. Y van graduándose también por complejidad. Tienes la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar. Estas son las que nos van a determinar cuál va a ser el alcance de nuestra remediación. Hoy en día yo creo que la obligación de respetar es simplemente la más pasiva. Tu Estado no interfiere, ¿no? Que a lo mejor se asimila un poco a la restitución. A la restitución, ¿no? O sea, No violes. libertad de expresión, no censures. Correcto. Si no censuras, todo está perfecto. Respetar. Proteger. Oye, puede ser que haya terceros que afecten mis derechos humanos. No es tu actuar. Y ante esa amenaza o ante esa afectación, tú tienes que actuar, ¿no? Entonces hoy no te digo, Estado, tú solo violas el derecho a la vida cuando tú privas de la vida a través de, por ejemplo, tus instituciones de seguridad pública. Desde luego que no. Hoy la mayor amenaza que tenemos los mexicanos viene de terceros. Delincuencia Y tú no organizada. puedes decir, bueno, pero pues es que yo no lo maté. Oye, estás viendo que hay una zona donde ya constantemente, etcétera, ojo, campo algodonero, desde ahí tienes que entender que tú tienes que tomar medidas para evitar que terceros afecten nuestros derechos humanos. Si yo hoy me subo al transporte público en la zona metropolitana, mi derecho a la propiedad no me da miedo que me expropien, pero sí me da miedo que me suban Sí. y frecuentemente me pueden desposeer. Bueno, tú tienes una obligación de proteger. Sí. Y tú tienes una obligación de garantizar, que es la más compleja de todos, donde tienes que crear las instituciones, las leyes, las políticas, los programas, la estructura necesaria tendiente a proteger los derechos humanos. En este tipo de casos, y justo en esta obligación, es donde yo creo que ya lo de la restitución pasa a otro plano, Claro. No, porque sí. lo que quieres es precisamente decirle, ojo, es que no me está violando mis derechos humanos el servidor público por desdén o tal. Tu diseño institucional, tu programa público, tu servicio público es en sí por sí mismo deficiente y siempre va a generar violaciones a derechos humanos a todos los destinatarios y beneficiarios. E inclusive hay cuestiones donde es materialmente imposible solo proteger a uno y decirle, bueno, yo te voy a crear una política pública individualizada para ti. Ahí es donde la frontera de intervención judicial en política pública es un poco difusa, es un poco porosa, Es digamos. correcto, pero por eso me gustaría ver, por ejemplo, en el caso trabajadoras del hogar. La Corte detecta que hay una discriminación sistémica porque las personas que trabajan en el hogar no están en el sistema obligatorio de seguridad social. Sí. Hasta ahí. Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo ahorita yo a determinar cómo va a ser el...? No, la Corte lo que hizo es, primero, autoridad, te digo que está este problema sistémico de tu política pública, tu sistema. Segundo, te doy orientaciones. Le dijo, haz un programa piloto después de 18 meses, ve cómo te funcionó y a partir de ello proponle al Congreso cuál debe ser el nuevo sistema. Entonces, en estos casos, lo que es muy interesante de esta sentencia estructural es que en realidad todos participan en la remediación constitucional. Hay una búsqueda colaborativa donde las pericias de cada uno de los poderes se aprovechan. Y yo creo que hoy en día, donde vemos la división de poderes de la manera más madisonana posible, por así decirlo, es decir,
donde la división de poderes resiste embates, resiste la ambición, somos más demonios que ángeles, es bastante alentador repensar a la justicia constitucional de manera colaborativa, en donde la división de poderes no es cada quien resiste al otro, sino dentro de sus pericias, específicamente cada uno de ellos pone su granito de arena para remediar una violación estructural a los derechos humanos. Y el caso, ojo, trabajadoras del hogar, se resolvió y se cumplió en este sexenio. Porque luego me dirán, bueno, las cosas no están para que tengamos esta colaboración de poderes. A veces sí. A veces sí. A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no, pero yo creo que así es muy importante ver que en este tipo de sentencias tenemos que aprovechar las pericias del Poder Legislativo y de las autoridades responsables y entre todos armar, por así decir, un plan para remediar la violación estructural, dejando las competencias a cada uno. Sí, sí. Sentencias dialógicas. Aunque creo que estamos de acuerdo en esta parte, sobre todo porque en este caso concreto también de trabajadoras del hogar, la Corte no terminó por definir la política pública y estableció acciones concretas, sino que dijo, a ver, cada quien en el ámbito de sus atribuciones va a tener que hacer las medidas necesarias, pero creo que ahí sí los jueces constitucionales deben ser particularmente cuidadosos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, ley de la industria eléctrica. Normalmente la violación se da en principio en relación con los agentes económicos que participan en el mercado. Pero esa misma violación repercute a personas que no vienen a la controversia, en este caso los consumidores finales de energía eléctrica, que son precisamente quienes se benefician de que los mercados funcionen en un régimen de competencia y de libre concurrencia. Pero en estos casos el juez no está marcando la política pública de decir este modelo es ideal, este es mejor o este es peor, tal. El modelo está elegido en la Constitución y a partir de ahí nosotros vemos los potenciales efectos adversos que pueden generar en otros agentes. Pero en un principio la política pública está marcada y está definida desde las reglas constitucionales, donde el juez simplemente está diciendo vamos a respetar estas reglas porque están en el texto constitucional. Ahí está.